Ministro de Finanzas venezolano conversa con tenedores de bonos venezolanos en Wall Street. Razonable lo que dijeron. Vamos con los hechos. El pasado 30 de septiembre, el ministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, se reunió con varias firmas de inversiones que son tenedores de bonos venezolanos. Según el mismo ministro, publicó en su Twitter que se comprometieron en cumplir las obligaciones internacionales y que tengan plena confianza en depositar en los bonos venezolanos. Eso fue lo que le dijo a estos inversionistas. ¿De qué se habló? No se sabe porque fue a puerta cerrada. Según Bloomberg, citando dos personas con conocimiento de la reunión, pero no los nombra porque la reunión era privada, supuestamente el gobierno venezolano dijo que posee cerca del 25% del inventario de la deuda pública de Venezuela. Pero la pregunta entonces es, ¿esto es un número razonable? Según Barclays, usando recientemente emisiones de bonos y datos del Banco Central, considera que su análisis, lo que reporta del 25%, es razonable. Ahora, la misma pregunta se la hice a Hernán Gelati. ¿Quién es Hernán Gelati? Es parte del Bank Trust. Y le hice las siguientes dos preguntas. Si consideraba que los números son razonables, ese supuesto 25%, ¿y cómo debemos interpretarlos? Esto fue lo que me dijo hace un rato. Hernán, el ministro de Finanzas de Venezuela, Torres, habló recientemente en Nueva York, y tú sabes que salió en los medios de comunicación. Entonces, la pregunta que muchos se están haciendo es, bueno, ¿será cierto lo que dijeron que tienen entre el 20 y el 25%, o lo que está interpretando el mercado, que el gobierno de Venezuela posee entre el 20 y el 25% de los bonos, tanto de PDVSA y del gobierno? Y te digo esto porque vamos a ponerlo en número porque la gente nos tiene que seguir. Y me corrige si estoy equivocado. Cerca de 70.000 millones de dólares son la deuda total entre lo que viene siendo PDVSA y la deuda soberana. De eso se estima que entre el 20 y el 25% está en manos del gobierno, ¿correcto? Es correcto. Estamos hablando entonces que sería una cantidad entre 14 y 18 mil millones de dólares. Así es, Javier. Ahora, sí, hay que poner, para que la gente nos siga en la perspectiva, este total de deuda se divide a corto, mediano y largo plazo. La preocupación que está ahora es lo que viene siendo la deuda a corto plazo, lo que le llaman el short-term debt, que ustedes estiman, según el documento que tengo aquí que ustedes escribieron, sería cerca de 33%. Hasta ahí estamos bien. Sí. Lo que sería entonces cerca de un poco más de 4 mil millones de dólares. Así es. Lo que está sucediendo, básicamente, Javier, es la incertidumbre se centra en cómo se distribuye ese 20-25%. El número que determinó el ministro parece razonable y, digamos, la evidencia que tenemos es que el gobierno y junto con PDVSA activamente recompran deuda en el mercado a medida que se acercan los vencimientos, y también podrían estar recomprando deuda de, digamos, de una madurez mucho más larga en el tiempo, que tiene un precio más bajo en el mercado, y también es conveniente recoger ese tipo de deuda. Ahora, la preocupación, como vos mencionaste, se centra en el cortísimo plazo, lo que queda de 2015, 2016 y principalmente 2017, que es un año con vencimientos bastante pesados. Ahora, ¿cómo se distribuye este 25%? Es difícil saber. Nosotros creemos que una proporción significativa debería estar concentrada en los plazos más inmediatos, y eso sí sería una buena noticia para el mercado. Ahora, hay una lectura, hay dos formas de leer esto, cuando vemos que, asumiendo que sea correcto entre el 20 y el 25%, que el gobierno posee entre el 20 y el 25% del total de la deuda, y digamos que el 33%, que sería un poco más de 4 mil millones, tendría que pagar el gobierno a corto plazo, se le puede dar dos lecturas. Una positiva, decir, bueno, el gobierno es parte dueño de ese total de la deuda, por tanto va a tener un interés mucho mayor de que no haya un default. Algo muy importante y uno de los miedos que hay en el mercado, que el gobierno vaya a hacer un default. Esa podría ser una lectura. La otra lectura es más riesgo, porque estamos viendo que si el gobierno no paga, el efecto sería multiplicador, no solo para el mercado de bonos, sino para el mismo gobierno, porque las finanzas se afectarían mucho más. ¿Cómo tú verías esto? Yo creo que tiene más que ver con el primer punto que mencionaste. Creo que es un alivio para el gobierno
porque básicamente en el momento de hacer los pagos hay una proporción grande que simplemente es una cancelación contable. No hay una entrada de fondos y no hay una salida de fondos, simplemente hay una proporción del bono que directamente el gobierno no tiene que cancelar porque está en su propiedad. Ahora, sigue siendo una preocupación en términos dinámicos qué es lo que va a suceder hacia adelante. Y como mencionaba, en el 2017 hay 2 bonos que están venciendo, que son los que el mercado llama el PDVSA 17 viejo y el nuevo, y sí entendemos que el gobierno tiene intención de proponer una reestructuración para aliviar los pagos que se vienen en los próximos 2 años y darle certeza al mercado que tanto la República como PDVSA tienen capacidad de pago y, bueno, como vos decías, ¿no?, despejar las dudas de que pudiera haber un default. Ahora, asumiendo que este 33% que sean un poco más de 4,6 mil millones de dólares, para ustedes en Bank Trust, ustedes ven, porque hay un miedo sobre el tema, hay una preocupación sobre el tema del default. El gobierno ha sido muy insistente en eso y ha sido muy enfático. Ellos no van a hacer default, van a hacer todo lo posible para pagar. En este año, asumiendo que esta cantidad total se tenga que pagar, para ustedes en Bank Trust, ¿ven el riesgo de un default? ¿Lo ven mínimo? Lo vemos bajo en el 2015. El 2016 va a ser un escenario más complicado, pero creemos que el gobierno tiene la capacidad de continuar pagando. Ahora, ¿pero y liquidez? Claramente el precio... ¿Y liquidez? Bueno, claramente el precio del petróleo es una variable fundamental para determinar si habrá liquidez o no. A estos precios del petróleo, el gobierno claramente tiene un desafío grande en continuar con los pagos y atender las necesidades sociales. Ya vimos en el año 2009 cómo el presidente Chávez disminuyó significativamente los pagos a lo que son los beneficios sociales para atender los pagos de la deuda. Tal como mencionás, Xavier, el gobierno tiene una alta voluntad de pago y la capacidad de pago, siempre y cuando el gobierno pueda resignar asignaciones a otros gastos importantes como es el social, sí va a poder continuar pagando la deuda. Ahora, que también tú sabes que está la otra preocupación, que entonces inyectan una cantidad de dinero en la economía, en parte por los mismos préstamos que le ha dado el gobierno chino, lo que estaría exacerbando el tema de la inflación, que a corto plazo no lo veamos por el tema político, el tema electoral, pero sí lo veamos en el 2016. Me queda un minuto, me quedan 30 segundos y esto es importante. Tú me hiciste una acotación y es clave. Sí. El precio del petróleo subió, sin embargo, los precios de los bonos del gobierno venezolano no subieron. Y tú le das una lectura a esto, que el mercado está viendo más el riesgo político por el tema electoral que la correlación de precio y valor de los bonos del gobierno. Sí, definitivamente creo que al acercarnos a las elecciones del 6 de diciembre y con encuestas marcando una pauta de que la oposición ganaría estas elecciones, me parece que el mercado está viendo qué es lo que va a suceder en los próximos meses si la oposición gana, cuál va a ser la reacción del gobierno con una oposición que tendría mayoría simple al menos en la Asamblea Nacional. Y por otro lado, hay un punto importante a mencionar. Precios del petróleo por debajo de $50 son precios bajos para Venezuela y para los dólares que debería generar PDVSA para continuar con una liquidez que dé tranquilidad al mercado. Y esto lo digo por lo siguiente, una suba de precios del petróleo, digamos, de 44 a 48 dólares, para el mercado en general, fuera de Venezuela, es una suba muy importante. Ahora, en cuanto a determinar si Venezuela está mucho más aliviada a futuro con un petróleo que vale $4 más, que es 8, 9, 10%, podemos ver un rally más. Lo que quiero decir es, estos rally, mientras sigan siendo debajo de 50, 55 dólares, no tienen la tracción suficiente para empujar los bonos. Entonces, en lo que se está centrando el mercado es fundamentalmente en los próximos eventos políticos. Hernán Gelati, fue un gusto haberte tenido en el programa.
Muchas gracias, Javier.